Dentro de unos minutos, a las 9 de la mañana, se inaugura el Foro de Educación de Castilla-La Mancha en la Escuela de Administración Regional. La conferencia inaugural la pronunciará el profesor e investigador Francesc Pedró, que hablará del papel de las tecnologías de la información y la comunicación y de los procesos de investigación e innovación en la actividad docente. No en vano, es jefe del área de políticas sectoriales y tecnológicas de la información y la comunicación de la UNESCO y está ahora mismo con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted es analista superior de políticas en el Centro de la OCDE de Innovación e Investigación Educativa en París. Es director del proyecto Aprendices del Nuevo Milenio. Con todo esto, ¿podemos afirmar que la educación del futuro pasa por la vía de la tecnología? Desde luego que sí. Yo creo que veremos en el futuro, y lo estamos viendo ya de hecho, una mayor presencia de la tecnología. A veces de una forma muy clara, por ejemplo, en los pupitres, a veces de una forma que no lo es tanto, por ejemplo, en los bolsillos de los propios estudiantes, ¿verdad? Que es un hecho. Por tanto, todo está llamado a que en muy poco tiempo veamos cómo la tecnología se convierte en una ventana de oportunidad, precisamente para conseguir que los alumnos aprendan más y mejor y con un estilo más próximo, en el fondo, a lo que es su vida cotidiana. Poco a poco se va introduciendo en aulas, lo vamos viendo, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿De cuántos años? En realidad, si echamos la vista atrás, las primeras tecnologías que hoy llamaríamos la informática y demás empezaron a llegar a las escuelas a mediados de los años 80, ¿verdad? Y de hecho tenemos una gran experiencia a nivel internacional de grandes inversiones públicas para dotar a las escuelas, a las aulas, etc. Pero lo que no terminamos de ver todavía es que esas dotaciones se han transformado en un uso más intensivo, es decir, de que realmente ese potencial, digamos, se esté utilizando. El problema capital sigue siendo un problema de competencia de los docentes, ¿verdad? Que no han sido formados de una manera adecuada para sacar provecho de esas oportunidades. En el momento en que los países van cambiando esa perspectiva, y lo estamos viendo ya, sobre todo ahora en Asia y también en América del Norte, te das cuenta de que ese potencial se va aprovechando y, por tanto, bueno, hay cosas que no cambiará mucho, es decir, si cuando la gente diga tengo que llevar a mis hijos o a mis hijas a la escuela, seguirá probablemente siendo muy parecida, pero lo que sucede dentro está cambiando de una forma radical, muy silenciosa, ¿verdad? Sin hacer ruido, pero está cambiando. Pero si hablamos del fracaso escolar, con la tecnología, ¿puede reducir el fracaso escolar o puede abrir una brecha en función del poder adquisitivo? Bueno, las dos cosas. Es decir, como en todo, la tecnología desde ese punto de vista es una ventana de oportunidad, pero mal utilizada también se puede convertir en un arma de destrucción masiva en términos pedagógicos, ¿verdad? Entonces, hemos visto en pocos años un enorme potencial en la tecnología para desarrollar soluciones pensadas para los alumnos que tienen necesidades educativas especiales de todo tipo, desde físicas, cognitivas, incluso en algunos casos emocionales, y ese es un resultado realmente espectacular. Pero también hemos visto en otros muchos casos, efectivamente, cómo la tecnología se convierte en realidad en un añadido que hace aún mayor la brecha, no ya la brecha digital que se llamaba, sino la brecha realmente en términos de calidad de aprendizaje, ¿no? Y por tanto, una de las ideas que nosotros en la UNESCO defendemos es que efectivamente hay que espolear la innovación, sin lugar a dudas, la innovación soportada por la tecnología, pero hay que centrarse mucho precisamente en conseguir que esas oportunidades de innovación vayan a parar a manos de quienes menos tienen. Es decir, pensar en que esas innovaciones, digamos, vayan precisamente a los centros que tienen mayores dificultades por la composición socioeconómica de los alumnos, porque hay alumnos que tienen, por decir algo, que acaban de llegar al país, etcétera, ¿no? Y nosotros creemos que ahí existe un enorme potencial y esa es una responsabilidad en el fondo de quienes financian la innovación, que no dejan de ser también los poderes públicos. Es decir, financiar la innovación educativa está muy bien, pero hay que pensar que esa innovación tiene que servir a los objetivos políticos. Y hoy por hoy, cuando un sistema educativo quiere mejorar los resultados a nivel de país o de comunidad autónoma, la mejor estrategia es centrarse en los alumnos que llevan, digamos, que van en desventaja, que van detrás, ¿no? Claro, porque si hablamos un porcentaje de fracaso escolar, ¿cuál sería ese porcentaje asumible que dijéramos, bueno, se va en la buena dirección?
Ninguno. La verdad es que no es asumible. Es decir, las escuelas, los docentes, digamos, están ahí precisamente para conseguir no solo que la media sea aceptable, sino que cada alumno y cada alumna consiga desarrollar al máximo su potencial. Por tanto, por definición, el fracaso escolar es inasumible. Es como si le preguntaran a un médico qué porcentaje de defunciones considera usted aceptable. Ninguno, por definición, ¿verdad? Y yo creo que ahí, en esa batalla, precisamente, la tecnología puede echarnos una mano. Si hablamos del informe de PISA, ¿cuáles son las conclusiones respecto a los datos de la tecnología, los datos académicos de los que han utilizado la tecnología en nuestro país, en España? Sí, bien, esos datos son todavía lo que nosotros denominamos no concluyentes, es decir, efectivamente, pero es fácil de entender, a pesar de que a todos nos gustaría establecer una relación directa entre uso de la tecnología y mejora de los resultados, lo cierto, la clave está precisamente en el término uso. Es decir, la misma tecnología puede ser utilizada de forma nefasta hasta convertirse en un verdadero distractor del aprendizaje. Estoy hablando en situaciones de aula y esto lo he visto y lo he vivido y creo que mucha gente que nos está escuchando compartirá esa visión y lo he visto en otras oportunidades. He visto esa ventana de oportunidad precisamente ser utilizada para maximizar realmente la calidad del aprendizaje, ¿no? Es decir, que lo que nos dicen las encuestas es que los buenos usos compensan los malos usos. Es decir, cuando hablamos de la media, realmente no tenemos resultados concluyentes. Pero, en definitiva, el mensaje más claro es que la mera presencia de la tecnología en la escuela no significa nada en términos de calidad. Es el uso, las aplicaciones, los contenidos que vehiculamos a través de esa tecnología la que puede hacer efectivamente la diferencia. Y todo eso pasa por disponer de un profesorado que ha sido adecuadamente formado. No para aprender el ordenador, para ponerlo en marcha o la tableta, no, sino realmente para sacar partido pedagógico de esas tecnologías que, insisto, cada vez más están en los bolsillos de la mayor parte de nuestros alumnos. Y es donde radica el mayor trabajo, ¿no? Donde hay que incidir, ¿no? Sobre todo en el profesorado y en ese uso, ¿no?, de la tecnología. Absolutamente. Yo creo que en realidad estamos aquí hoy para hablar de tecnología, pero si habláramos más en general de la mejora de la calidad de la educación escolar, todo sigue pasando todavía por la calidad del profesorado. Y se suele decir, y yo creo que con mucha razón, que ningún sistema educativo en ningún país puede tener mayor calidad que la calidad de sus recursos docentes. Esa es la verdad, ¿no? Por tanto, un país que realmente quiera avanzar en ese sentido tiene que invertir más en esas, digamos, capacidades profesionales. ¿Y usted cree que en España se invierte lo suficiente? Bueno, yo creo que si miramos hacia atrás, el salto que ha hecho a nivel de conjunto, digamos, la educación española ha sido espectacular. Claro, si se pierde esa perspectiva histórica, prácticamente desde la democracia para acá, que yo insisto, yo creo que no se puede calificar de otro modo que espectacular, y empezamos a compararnos con países que llevan 70 u 80 años, ¿verdad?, o cuyas tasas de analfabetismo, digamos, eran ridículas por comparación a las nuestras 50 o 60 años atrás, entonces, digamos, estamos jugando en una liga distinta. A mí me gusta mucho utilizar los datos, por ejemplo, de PISA y en general los indicadores, y yo sé que esto puede herir la sensibilidad quizás de algunos telespectadores, ¿no? Pero yo creo que la comparación certera para saber en qué lugar está la educación española es fijarse en qué ocurre en otros países con un contexto económico e incluso histórico más parecido a nosotros. Entonces, nosotros en realidad jugamos en la liga. Otra cosa es que nos guste, pero estamos en la liga de Portugal, de Grecia, de Irlanda. Y en ese sentido, yo creo que nosotros estamos, digamos, muy arriba, ¿verdad? ¿Que el objetivo tiene que ser situarse en la liga de los grandes? Por supuesto que sí, pero no hay que olvidar la historia que tenemos detrás, ¿no? Y en ese sentido, lo que se ha hecho en materia de, digamos, generación de mejor capacidad docente ha sido espectacular, pero todavía nos queda, todavía nos queda. Por lo tanto, España tiene esos recursos económicos suficientes para dar ese salto a la escuela del siglo XXI. Todavía no. Digamos que en un contexto, claro, salimos de un contexto de crisis financiera, ¿verdad? Precisamente en los próximos días se va a publicar un informe sobre los efectos, digamos, de la crisis económica en educación, y ahí vemos con toda claridad que, bueno, lo sabemos, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? El efecto más importante que ha tenido esa crisis en educación ha sido el empeoramiento de las condiciones
de trabajo de los docentes, ¿verdad? Sin embargo, cuando muchos investigadores pensaban que arañando los datos podríamos ver efectivamente que la crisis ha tenido un impacto sobre los resultados del aprendizaje, lo cierto es que no lo hemos encontrado todavía. Es decir, esto es una muy buena noticia, porque significa que el profesorado, insisto, cuyas condiciones de trabajo en España, como en muchos otros países europeos, han empeorado drásticamente durante la crisis, se han comportado con resiliencia. Es decir, han hecho probablemente más de lo que se podía esperar y eso explica por qué los resultados todavía no están afectados. Otras personas podrían decir igualmente que quizá algunos de los efectos de la crisis sobre educación están diferidos en el tiempo. Es decir, que quizá, por desgracia, los vamos a ver dentro de 5, de 10 o de 15 años, ¿no? Pero a mí me gusta compartir este mensaje de que efectivamente los docentes y en general también las autoridades educativas, bueno, pues de una u otra forma han sabido compensar, ¿verdad?, ese envite que ha sido una drástica reducción de los recursos invertidos en educación. Si hablamos de los gobiernos, la perspectiva que deben tener es a largo plazo de las inversiones que se hacen en educación no se pueden ver en unos años, sino en muchos años. ¿Cree que los gobiernos tienen esa perspectiva global de la inversión en educación? Es difícil decirlo sin más y en general. La historia demuestra que en aquellos países donde efectivamente ha habido una perspectiva de Estado, una perspectiva a medio y a largo plazo sobre educación, los resultados siempre han acompañado esa visión. Lo cierto es que en la mayoría de los países que yo conozco, digamos, los políticos viven muy maniatados por la duración de su mandato y, lógicamente, por volver al tema de la tecnología, muchos van a preferir distribuir ordenadores o tabletas en las escuelas porque ahí hay verdaderamente un mensaje claro que se manda a la opinión pública de estamos haciendo todo lo posible para renovar y modernizar la educación, cuando en realidad, si el objetivo final fuera la calidad, habría que pensar quizá menos en el dispositivo y más en capacitar al docente, ¿verdad? Pero claro, es difícil hacer una fotografía, ¿verdad?, digamos, que tenga tanto valor añadido como la que es la mera distribución de bienes, ¿no? Por consiguiente, yo creo que cuando se habla aquí, como en otros lugares, de la necesidad de pactos de Estado, yo creo en materia educativa, yo creo que ese es verdaderamente el futuro, ¿no? Insisto, las grandes sociedades, no solo en Europa, sino fuera de Europa, que han conseguido esa especie de perspectiva de futuro, esa especie de pacto de Estado, aunque no se le llame así, es una coincidencia en una visión del papel que la educación debe jugar en el desarrollo de las personas y también de la economía, ahí los resultados han acompañado. Uno de los países en los que siempre nos miramos cuando hablamos de educación, de buena educación, es en Finlandia. ¿Es el modelo a seguir? ¿Allí sí que tienen un ordenador por alumno? No, no. Desde el punto de vista tecnológico, yo diría que Finlandia no es para nada probablemente el modelo, digamos, que habría que enseñar, ¿no? Si tuviéramos que visitar algún país. Probablemente desde esa perspectiva nos iríamos a otros países también en esa zona, por ejemplo Noruega, por ejemplo Dinamarca, donde efectivamente de entrada se ha producido un fenómeno muy, yo creo que muy de agradecer, ¿no? Y es el reconocimiento de que las familias ya han equipado a los jóvenes con tecnología. Por tanto, en lugar de invertir en tener dispositivos en el aula, lo que se hace es generar entornos de aprendizaje en los que el alumno, independientemente de cuál sea la marca del dispositivo, pueda utilizar efectivamente la herramienta que lleva en el bolsillo, ¿no? Eso saca presión desde el punto de vista de las inversiones y la coloca nuevamente en qué hacemos con ese potencial que tenemos ahí, ¿no? Por consiguiente, Finlandia no es, desde ese punto de vista, el mejor modelo, pero de todas maneras tenemos muy cerca de ahí otros grandes modelos con resultados también muy notables en materia de educación, donde la tecnología está más presente de una forma quizá más consonante con lo que sucede en la vida de los alumnos y de los propios docentes también, ¿verdad?, cuando están fuera del aula. ¿Han notado reticencias en los docentes a la hora de introducir la tecnología en las aulas? Yo creo que en los años 80 se hablaba de esa reticencia. Hoy en día, personalmente, pero probablemente hay alguno, no conozco a ningún profesional de la educación que cuando tiene que pensar en sus vacaciones de verano no haga una búsqueda en Internet, ¿verdad? O que probablemente cuando quiere consultar el estado de sus cuentas, en fin de semana probablemente no utilice Internet. Por consiguiente, reticencia hacia la tecnología no. Lo que hay, yo creo, es una enorme nebulosa con respecto a la cuestión fundamental. Es decir,
Si yo hace 20 años que he sido docente en una escuela de primaria o en un instituto y normalmente vengo siendo considerado un docente, ¿verdad?, bueno, aceptable, la gente, ¿verdad?, me sonríe, familias, alumnos y demás. Claro, de pronto pasar a un entorno en el cual tengo que utilizar la tecnología sin más, eso exige un enorme esfuerzo de tiempo, un enorme esfuerzo de recursos que tengo que tener a mi alrededor, ¿verdad? La pregunta, y esa es la nebulosa en la que me refería, la pregunta que muchos se hacen, más que reticencia, es una pregunta muy profesional. ¿Hasta qué punto el esfuerzo que debo realizar me va a compensar en términos de mejora de la calidad de los resultados, ¿verdad? Y en eso es donde precisamente informes como el que hoy voy a presentar dentro de un ratito, ¿verdad?, intentan arrojar luz, es decir, en mostrar efectivamente que bien utilizada la tecnología es una oportunidad enorme para mejorar también la calidad, no solo de los procesos, sino lo más importante, ¿verdad?, la calidad de los resultados. Y para los que son menos reticentes, me imagino que son los alumnos, en este caso, que están más abiertos, digamos, a las nuevas tecnologías, porque usted ha afirmado que en muchos lugares se están realizando aplicaciones para introducir conceptos lúdicos en enseñanzas, por ejemplo, como la física a través del fútbol, la química a través de series de televisión. Exactamente. Pero yo creo que todo eso son argucias pedagógicas, digamos, para mantener algo que realmente nos preocupa en los países desarrollados, ¿no?, que es la progresiva desafección que muchos preadolescentes y adolescentes tienen con respecto de la escuela, ¿no? Entonces, una manera de conseguir que esos preadolescentes y adolescentes se sientan más interpelados por la escuela es, desde luego, utilizar los canales de comunicación que forman parte de su vida cotidiana, pero otra también muy importante tiene que ver con empezar por las preguntas que a ellos les preocupan. Es decir, no sencillamente, que ya llegará el momento en que haya que memorizar, porque en definitiva hay que seguir memorizando cosas, ¿no? Pero empecemos por preguntarles exactamente qué les preocupa. Entonces, el descubrimiento de que los alumnos están enormemente preocupados, por ejemplo, por el calentamiento global, están preocupados por sus relaciones, es decir, incluso a nivel sexual, pero de una perspectiva no estrictamente científica y académica, sino más bien por todo lo que conlleva el mundo de la relación que están descubriendo, ¿no? Preocupados también por la inestabilidad desde el punto de vista del terrorismo. Hay que empezar por eso, ¿verdad? Y ahí la tecnología nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque es una ventana que abre el mundo, ¿verdad?, desde el lugar mismo, desde la escuela en la que está el alumno. Es decir, puede acceder a los reportajes que una televisión como esta tiene, pero puede acceder igualmente a imágenes en directo de cosas que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Es un potencial enorme. Entonces, yo insisto, la mediación entre ese potencial y la realidad pasa por las capacidades profesionales. Y la escuela se tiene que adaptar a la realidad, ¿no?, en la que estamos viviendo. ¿Usted es partidario de que la educación se adapte a las necesidades empresariales de cada momento? Eso es lo que exigen al menos los empresarios. Bueno, yo creo que una función muy importante de la educación, efectivamente, más a medida que nos acercamos, ¿verdad?, a la mayoría de edad legal, es facilitar la inserción en el mercado laboral. Y, por tanto, hay que prestar, ¿verdad?, mucha atención a las señales que nos está mandando desde ese punto de vista digamos, el entorno empresarial. Pero otra cosa es reducir la educación exclusivamente a aquello que convierte a un futuro ciudadano o ciudadana exclusivamente en un trabajador. Desde la perspectiva de la UNESCO, nosotros tenemos una opción de 360 grados, por llamarle de algún modo, y creemos que la educación en realidad es el mecanismo más importante para conseguir ciudadanos y ciudadanas en una sociedad próspera y más equitativa. Que luego tienen que trabajar, desde luego que sí, y que si no trabajan nunca llegará esa prosperidad y nunca conseguiremos repartir la riqueza de una manera más equitativa, desde luego que sí, pero hay que pensar en primer lugar en las personas como ciudadanos. En el momento en que pensamos en las personas como futuros trabajadores, lógicamente tenemos que atender las demandas empresariales, ¿no?, pero en su lugar. Pues, Francesc Pero, muchas gracias por atendernos. No nos robamos más tiempo porque son las 9 y se tiene que ir rápidamente ya a esa conferencia inaugural. Muchas gracias y buenos días. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.